En esta historia de ficción, una mujer creyó durante mucho tiempo que lo más difícil era sostener una casa, un embarazo y un matrimonio que empezaba a resquebrajarse al mismo tiempo. Pero estaba a punto de descubrir algo más doloroso, que a veces la verdadera traición no llega desde afuera, sino que se sienta a la mesa, pide café y habla con voz de familia. Y lo más inquietante era que todo parecía pequeño, casi cotidiano, hasta que una frase escuchada por casualidad lo cambió todo. Quédense hasta el final, porque este relato no habla solo de engaño, sino de ese instante en que una persona deja de mendigar cariño y decide mirarse de frente. Si alguna vez sintieron que daban demasiado y recibían apenas migajas disfrazadas de afecto, cuéntenlo en los comentarios. Y si les gustan las historias que dejan algo adentro, apoyen el canal con un me gusta y suscríbanse. Durante 2 años, Lucía hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevarse bien con su suegra. Probó con paciencia, con silencios prudentes, con invitaciones, con buenos modales, incluso con esa sonrisa cansada que muchas mujeres aprenden a usar cuando entienden que discutir solo empeora las cosas. Pero con Teresa no funcionaba nada. La mujer parecía disfrutar cada punzada. No gritaba siempre, no ofendía de manera abierta a cada momento. Lo suyo era más fino y, por eso mismo, más desgastante. Mezclaba una falsa preocupación con comentarios hirientes, y luego se hacía la ofendida si alguien notaba la malicia. Aquella mañana volvió a suceder. Teresa entró al departamento con la naturalidad de quien se siente dueña de un lugar ajeno. Abrió el refrigerador, removió recipientes, suspiró con dramatismo y lanzó una frase envenenada con tono dulce. Le dijo a Lucía que debía vigilar que su hijo comiera comida fresca, que había pasado cuando la muchacha estaba trabajando y que en ese refrigerador todo estaba casi echándose a perder. Añadió que hasta por salud debería esforzarse un poco más. Lucía apretó los labios. Había cocinado la noche anterior, había dejado todo organizado antes de salir a una de sus jornadas, y además llevaba semanas viviendo al límite. Diego, su esposo, había sido atropellado unos meses atrás y tenía ambas piernas inmovilizadas. La hipoteca seguía corriendo. Los ahorros se habían ido en tratamientos, medicinas, traslados y cuentas. Y ahora ella, con 3 meses de embarazo, se partía entre 2 trabajos para que la vida no terminara de venirse abajo. Con el cansancio metido en los huesos, respondió sin levantar la voz. Le recordó a Teresa que la comida era de un día antes, no de una semana, y que ella sabía mejor que nadie lo difícil que estaba haciendo todo. También dejó caer con la mayor calma posible que si no pensaba ayudar, al menos podría no complicar todavía más las cosas. Fue apenas una insinuación, pero bastó para que Teresa cambiara el gesto. Dio un paso al frente y la miró como si llevara años esperando una excusa para decir lo que realmente pensaba. Le soltó que ya le había advertido a su hijo que no debía comprometerse con una muchacha criada en un albergue, que habría sido distinto si Lucía hubiera tenido padres capaces de apoyarla en tiempos difíciles, y que de ella no esperara nada. Remató con una frase que a Lucía le cayó como agua helada. Esposas podía haber muchas, pero madre solo había una, y nadie sabía si Diego seguiría con ella dentro de unos años. Lucía sintió ese temblor interior que no siempre se nota por fuera. Era una mujer delgada, serena, acostumbrada a sostenerse sola desde muy joven, pero hay palabras que encuentran la herida exacta. Aún así, no le dio a Teresa el gusto de verla romperse. La miró con una calma inesperada y le dijo que tomaba su palabra. Si de verdad quería cuidar a su hijo, entonces tenía una oportunidad perfecta. En 2 días ella debía salir de viaje por trabajo durante un par de semanas. Había pensado rechazar esa salida, pero ahora quizá podía irse tranquila y dejarlo al cuidado de su madre. Teresa aceptó al instante, demasiado rápido, con una satisfacción que parecía casi teatral. Dijo que con mucho gusto atendería a su Diego y que, cuando Lucía volviera, lo encontraría mucho mejor.
Hasta comentó que el muchacho estaba pálido y flaco, como si el deterioro de su hijo no tuviera nada que ver con el accidente y todo con la incapacidad de su esposa. A los pocos minutos, Diego salió del dormitorio apoyado en sus muletas. Preguntó si otra vez estaban discutiendo y quiso saber a dónde pensaba ir Lucía. Él trató de sonreír, pero a ella esa expresión le resultó insoportable. Hacía tiempo que algo en su marido la decepcionaba de una forma silenciosa, más amarga que un escándalo abierto. No era solo que él evitara enfrentarse a su madre, era que, sin consultarle, le había dado llaves del departamento. Era que parecía considerar normal que Teresa entrara cuando quisiera, revisara todo y opinara sobre todo. Era que Lucía había puesto el primer dinero grande para esa vivienda vendiendo su pequeño apartamento, comprado antes del matrimonio con años de esfuerzo, y aún así sentía que vivía como invitada en su propia casa. Respiró hondo y le explicó que ese viaje no era un capricho. Quería hablar con la gerencia central de la empresa para pedir trabajo remoto mientras avanzaba el embarazo. Como coordinadora logística, podía seguir desde casa si conseguía el permiso adecuado. Necesitaba esa transición porque ya no podía seguir corriendo de un lado a otro. También esperaba que él empezara a pensar en alguna ocupación que pudiera hacer mientras se recuperaba. No se trataba de exigirle milagros. Se trataba de que ambos enfrentaran la realidad. Diego escuchó con el ceño fruncido y, al final, soltó una frase que la dejó helada. Dijo que su madre tenía razón, que mientras un hombre tiene dinero y salud, la esposa lo necesita, pero cuando ya no puede proveer, solo su madre sigue a su lado. Lucía no reaccionó de inmediato. La tristeza a veces tarda más en doler que la rabia. Intentó explicarle que no hablaba desde el egoísmo, sino desde el agotamiento. Que ella no lo estaba abandonando, sino sosteniéndolo todo. Que no pedía grandezas, apenas un poco de respaldo, un poco de límites con su madre, un poco de respeto. Pero Diego ya estaba cerrado, metido en esa mezcla de orgullo lastimado y dependencia que tanto daño hace. Terminó acusándola de no valorar su opinión y de comportarse como una mujer que tarde o temprano acabaría sola, resentida y con un hijo a cuestas. Las palabras de su esposo le devolvieron, como un eco lejano, la voz de Camila. Con ella Lucía había crecido en una casa hogar. Durante casi 10 años se acompañaron como si fueran hermanas. Camila siempre tuvo una manera dura de mirar la vida, no por amargura, sino por experiencia. Años atrás, cuando Lucía se enamoró de Diego y decidió casarse, su amiga intentó frenarla. Le dijo que no convirtiera a ningún hombre en un salvador, que la vida cambia en un segundo, que la gente puede enfermar, mentir, quebrarse o simplemente mostrar demasiado tarde quién es en realidad. Lucía se ofendió entonces. Le pareció una visión cruel, casi incapaz de creer en el amor. Incluso llegaron a distanciarse por un tiempo. Pero Camila nunca le cerró la puerta. Cuando Lucía necesitó trabajo, fue ella quien movió contactos para ayudarla a entrar a una empresa mejor. Y lo peor era que los hechos empezaban a dar la razón a esa amiga que siempre había preferido una verdad incómoda antes que una ilusión bonita. Lucía recordó el primer gran aviso que ignoró. Fue antes de la boda. Diego aún trabajaba como conductor para una empresa vinculada a la oficina donde ella estaba. Una noche apareció con un conocido y le pidió permiso para dejarlo dentro unas horas, porque supuestamente no tenía dónde quedarse. Lucía no estuvo de acuerdo, pero Diego insistió tanto, con tanta cara de hombre noble que solo quería ayudar, que terminó cediendo. A la mañana siguiente faltaba dinero, una suma importante. Cuando el jefe preguntó, Diego aseguró que la puerta del despacho había quedado abierta. Lucía sabía que eso era mentira. Ella misma la había cerrado, y aún así, por vergüenza, por confusión y por no terminar de aceptar lo que veía, guardó silencio. Terminó perdiendo ese empleo y pagó el faltante con sus propios ahorros. Diego le pidió perdón, le llevó flores,
le devolvió una parte del dinero y prometió compensarla por completo. Nunca lo hizo, pero Lucía se dijo entonces que todos merecen una segunda oportunidad. Después vino la hipoteca. El acuerdo parecía claro. Ella vendería su pequeño apartamento. Él recibiría de su madre el valor de la parte que le correspondía en la vivienda familiar y juntos darían un gran adelanto para empezar más livianos. Lucía cumplió. Diego no. Llegó una tarde, evitó mirarla a los ojos y explicó que ya había cedido su parte de la propiedad a Teresa porque a ella le urgía una operación. Después, dijo, su madre le devolvería el dinero. La operación nunca existió. El dinero jamás apareció. Lucía entendió la mentira bastante más tarde, cuando ya se había acostumbrado a justificarlo todo con una frase peligrosa. Seguro él también fue engañado. Con el tiempo, además, Diego se volvió celoso. La dependencia de su madre y su propia frustración por no poder trabajar lo hicieron todavía más suspicaz. Cada vez que Lucía salía a otra ciudad por la empresa, él terminaba insinuando que quizá veía a alguien más. Un mes antes, ella había escuchado desde el pasillo una conversación entre madre e hijo que le quemó el pecho. Teresa preguntó si el bebé que esperaba era siquiera de él. Se oyó el golpe seco de una taza cayendo sobre la mesa y luego la voz de Diego, baja, tensa, pero no indignada. Dijo que hoy en día no se podía confiar en nadie y que, cuando naciera el niño, harían una prueba. Agregó algo todavía peor, que al final él no perdía mucho, porque casi todo lo de la hipoteca lo pagaba Lucía. Aquel día algo se fracturó dentro de ella. No hizo escándalo, no lloró delante de nadie. Siguió doblando ropa, guardando facturas, cocinando, respondiendo correos, organizando rutas y turnos como si nada pasara. Pero empezó a sentir que ya no vivía con un esposo, sino con un extraño que había encontrado refugio en su esfuerzo. Por eso, después de aquella discusión, tomó una decisión. Dijo con firmeza que viajaría y que el asunto no estaba sujeto a debate. Teresa había ofrecido cuidar a su hijo, así que lo haría. Cuando ella volviera, hablarían. Diego respondió con una mueca amarga y dejó caer que, por ese camino, ella terminaría engrosando la lista de mujeres separadas con hijos. Lucía lo miró y, por un instante, ya no vio al hombre del que se había enamorado. Vio a alguien pequeño, influenciable, incapaz de proteger a quien decía amar. Sin embargo, todavía no estaba lista para actuar con frialdad total. El viaje de trabajo salía realmente 2 días después, pero decidió adelantarse y quedarse mientras tanto en casa de Camila. Necesitaba silencio, techo seguro y unas horas sin el peso de esas miradas que juzgan hasta cómo respira una mujer cansada. Le dijo a Diego y a Teresa que ya había llegado a destino. Ambos la llamaron varias veces. Lo extraño fue que los notó de excelente humor. Diego sonaba ligero. Teresa, incluso amable, demasiado amable. Camila la observó con esa mezcla de cariño y severidad que siempre la había definido. Le dijo que ojalá ella estuviera exagerando, pero temía más bien que estuviera minimizando lo que ocurría. Lucía no quiso responder. Solo agradeció el techo, la sopa caliente, el colchón improvisado y esa forma de compañía que no exige palabras. El día de la supuesta partida, llegó temprano a la estación con una maleta pequeña. Tenía todavía más de 1 hora por delante cuando escuchó una voz conocida detrás de ella. Era Teresa. La suegra no la había visto. Hablaba por teléfono con una seguridad casi alegre. Lucía se quedó inmóvil, como si una parte de su cuerpo hubiera entendido antes que la mente que algo grave estaba a punto de revelarse. Escuchó lo suficiente. Teresa le decía a su hijo que no se preocupara, que ella misma hablaría con Andrés y recogería el dinero, que esa plata les iba a venir muy bien a los dos cuando el divorcio estuviera encaminado. Lucía sintió un vacío en el estómago. Ya no pensó en el viaje, ni en la empresa,
ni en el cansancio. Solo en esa frase. Recogería el dinero. ¿Qué dinero? ¿De quién? ¿Para qué? Sin perderla de vista, canceló el boleto y siguió a Teresa. La vio preguntar por la hora de salida porque había olvidado sus lentes de contacto y casi no distinguía bien. La vio subir al mismo tren al que, por pura suerte, Lucía pudo conseguir asiento en el mismo vagón. Durante el trayecto, Teresa convirtió a varios desconocidos en público involuntario de su teatro. Se quejó de una nuera desagradecida, de una muchacha que supuestamente vivía de su hijo, que salía con otros hombres y que incluso quería colgarle a Diego, un hijo de origen dudoso. Lucía la escuchó con las manos heladas. Le daban ganas de ponerse de pie y contar la verdad. Decir que esa señora que fingía dignidad había vivido siempre de atajos. Decir que jamás había ayudado a nadie si no obtenía algo a cambio. Pero se contuvo. No servía de nada limpiar su nombre ante pasajeros que nunca volvería a ver. Lo importante era comprender la trampa entera. Al bajar, Teresa tomó un taxi hacia una zona de casas amplias y silenciosas. Lucía subió a otro y pidió seguirla. Cuando el auto se detuvo frente a una residencia elegante, con portón, cámaras y un jardín impecable, la sorpresa apenas empezaba. Teresa tocó el intercomunicador y pidió ver a Andrés. Un vigilante respondió que el dueño estaba por salir y solo podría atenderla unos minutos. Al poco rato apareció un hombre alto, sobrio, de movimientos tranquilos. El taxista de Lucía, curioso por naturaleza, hasta le ofreció unos binoculares que llevaba por hobby. Ella los tomó casi sin pensar, y entonces lo reconoció. Era Andrés. Habían crecido en la misma casa hogar. Cuando él tenía unos 14 años, una mujer adinerada lo adoptó y se lo llevó del país. En aquel entonces, él estaba secretamente enamorado de Lucía. El tiempo lo había cambiado, por supuesto, pero había cosas imposibles de borrar. La mirada clara, un lunar junto a la sien, cierta forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba a alguien. Desde el coche, Lucía vio a Teresa secarse unas lágrimas perfectamente calculadas. Vio a Andrés entregarle un sobre y vio también cómo, al final de la conversación, él se tensaba, decía algo con dureza y se marchaba sin invitarla a entrar. En cuanto Teresa se fue, Lucía pagó al taxista, caminó hacia el portón y pidió hablar con Andrés. Dijo su nombre y agregó que habían crecido juntos en la casa hogar. Bastó eso para que el vigilante la mirara con extrañeza y avisara adentro. Unos minutos después, Andrés estaba frente a ella con una expresión que mezclaba incredulidad y alarma. Lo primero que dijo fue preguntarle cómo era posible que estuviera de pie. Teresa le había asegurado que Lucía estaba muriéndose. La invitó a entrar. Ya dentro, con una mesa servida y el cuerpo rindiéndose por fin ante el agotamiento, Lucía le pidió que le contara todo desde el principio. Andrés habló sin rodeos. Dijo que, al regresar al país meses atrás, había decidido buscarla. No sabía si ella lo recordaría con cariño o apenas como un muchacho del pasado, pero necesitaba verla. Encontró su dirección y fue hasta su departamento. Quien abrió la puerta fue Teresa. Al principio lo echó. Sin embargo, él dejó una tarjeta. Después fue la propia suegra quien lo contactó. Le contó que Lucía estaba gravemente enferma, que necesitaba una operación costosa y que su marido estaba desesperado. Poco a poco lo convencieron. Incluso Diego, en una llamada breve, confirmó entre suspiros que la situación era crítica. Andrés accedió a ayudar, pero puso una condición: ver a Lucía. Siempre le respondían con evasivas. Ese día Teresa había ido por otra suma, prometiendo por fin dar el nombre del hospital. Y cuando volvió a esquivar la información, él comprendió que lo estaban engañando. Lucía sintió vergüenza, rabia y una tristeza tan honda que por un momento apenas pudo respirar. No sabía qué le dolía más, la estafa o el hecho de que Diego hubiera participado.
Andrés intentó aliviarle el peso. Le dijo que ella no tenía culpa de la mezquindad ajena, que el dinero podía recuperarse o darse por perdido, pero la dignidad no debía regalarla ni un día más. En ese instante apareció Beatriz, la madre de Andrés. Era una mujer pequeña, elegante, sentada en una silla de ruedas, con ese tipo de presencia que llena una habitación sin necesidad de alzar la voz. Saludó a Lucía con calidez y, después de escuchar lo esencial, le pidió algo muy sencillo, que no tomara decisiones mientras siguiera herida y agotada. Le recomendó llamar a la empresa, aplazar el viaje y quedarse unos días. Dijo que ningún trabajo valía más que la claridad mental y que si aún así surgían problemas, ya encontrarían una salida. Había personas que hablaban como si dieran consejos. Beatriz hablaba como quien ha peleado demasiado con la vida para desperdiciar palabras. Lucía aceptó. Durante esa semana no ocurrió ningún milagro ruidoso. Y sin embargo, algo cambió. Durmió sin sobresaltos. Comió sentada. Lloró cuando tuvo que llorar. Habló con una abogada recomendada por Beatriz. Revisó papeles. Recordó fechas. Entendió por primera vez sin maquillajes la cadena entera de abusos que había soportado por amor, culpa o miedo a quedarse sola. También decidió que no viviría en casa de Andrés más de lo necesario. Le agradecía su ayuda y el cariño que una vez sintió por ella seguía latiendo de alguna manera noble. Pero Lucía no quería lanzarse de una dependencia a otra. Necesitaba aprender a sostenerse desde un lugar distinto. Una semana después regresó a su departamento. Ni siquiera pudo abrir la puerta. Habían cambiado las cerraduras. Llamó a Diego, respondió Teresa. Con una tranquilidad casi insolente, la mujer le pidió que dejara en paz a su hijo. Explicó que él se iba a divorciar y añadió que ya se encargarían de la hipoteca cuando correspondiera repartir bienes. Lucía pidió hablar con Diego. Tras unos ruidos del otro lado, él tomó el teléfono. Habló bajo, rápido, como un hombre que quiere terminar pronto con una cobardía. Dijo que ya no la amaba y que le había costado decírselo de frente. Ella preguntó por el bebé, por el dinero que había puesto en la vivienda, por la mitad de una vida que él estaba dispuesta a borrar con la facilidad de quien borra un mensaje. Diego respondió que, cuando naciera la criatura, verían qué hacer, y que sobre el departamento hablara con su madre. Lucía cerró los ojos. Hasta en la ruptura, él se escondía detrás de otra voz. Entonces decidió dejar de pedir permiso para defenderse. Llamó a la policía, abrió la puerta legalmente y entró acompañada. Sus cosas estaban revueltas. Parte de sus pequeños ahorros había desaparecido. Un empleado de confianza de Beatriz fue a ayudarla a recoger lo necesario. Mientras cargaba maletas, Teresa apareció agitada, furiosa, y empezó a acusarla de haberse conseguido un amante rico para deshacerse de un hombre enfermo. Lucía la escuchó en silencio hasta que la mujer se quedó sin aire. Luego respondió con una serenidad que ni ella misma sabía que tenía. Le dijo que no hacía falta inventar amantes para explicar lo evidente, que algunas personas arruinaban la vida de otros y, aún así, terminaban convencidas de que eran víctimas, y que, si Teresa lograba quedarse con aquella vivienda, igual le esperaba una carga mucho más pesada: sostener por años a un hijo que nunca había aprendido a hacerse cargo de sí mismo. No gritó, no insultó, no necesitó más. Después de eso se fue a vivir con Camila. Beatriz consiguió que la empresa de Lucía aceptara una modalidad remota temporal. La abogada empezó el proceso de divorcio. Andrés presentó las grabaciones de las cámaras de su casa, donde se veía claramente la entrega del dinero a Teresa. También puso a disposición mensajes y llamadas que demostraban la maniobra. El juicio fue lento, incómodo y desgastante, como casi todo lo que obliga a ordenar años de engaños. Pero tuvo resultado. Se reconoció que la mayor parte del aporte inicial a la hipoteca había salido de Lucía.
Se estableció la devolución correspondiente, ya fuera de forma directa o mediante venta del inmueble. Y el dinero obtenido con mentiras también tuvo que ser restituido. Cuando nació su hija, Lucía la miró durante mucho tiempo antes de dormir. No sintió triunfo. Sintió paz. Una paz rara, humilde, sin fuegos artificiales. Comprendió que hay victorias que no consisten en hacer pagar al otro, sino en no dejar que lo que el otro hizo la convierta en alguien amargado. No buscó forzar una cercanía con Diego que él mismo había despreciado antes del nacimiento. No iba a perseguir a un padre que jamás quiso actuar como tal. Prefirió concentrarse en construir una vida donde su hija creciera rodeada de verdad, no de obligaciones vacías. Camila, que para entonces también había empezado a ordenar su propia vida sentimental con mucha más prudencia que años atrás, fue la primera en decir lo que Lucía todavía no se atrevía a pensar. Le comentó que, si algún día aceptaba empezar algo con Andrés, no tendría por qué sentirse un oportunista. Lucía negó con la cabeza. Le parecía demasiado fácil, demasiado conveniente, casi sospechoso. Después de tanta caída, la felicidad le resultaba menos creíble que el dolor. Camila sonrió y le respondió algo que Lucía nunca olvidó. Después de pasar años tragando amargura, una persona también tiene derecho a probar una cucharada de dicha sin pedir perdón. Lucía no corrió a los brazos de nadie. Ese detalle fue importante. Se permitió tiempo. Habló mucho con Andrés. Descubrió al hombre adulto detrás del muchacho que la había querido en silencio. Vio cómo trataba a Beatriz con respeto y ternura, no por obligación, sino por gratitud. Observó cómo se acercaba a su hija sin invadir, sin actuar como salvador, sin prometer lo que no sabía si podría cumplir. La paciencia de Andrés hizo más por ganarse un lugar que cualquier discurso. Un año después, se casaron en una ceremonia sencilla. No hubo exhibición ni revancha. Hubo alegría serena. Se instalaron en un departamento propio y, con el tiempo, la niña tuvo un hermanito. Beatriz seguía viviendo en su gran casa, y ellos la visitaban cada semana. A Lucía le sorprendía pensar que antes había temido tanto la figura de una suegra que casi no sabía qué hacer frente a una mujer que, en vez de controlar, acompañaba. No era perfección. Era decencia, y a veces eso parece un lujo cuando alguien ha vivido demasiado tiempo entre manipulación y mezquindad. La frase que Lucía le había dicho a Teresa el día de la mudanza terminó cumpliéndose de una forma amarga. Diego nunca llegó a rehacer su vida. Después de recuperarse físicamente, no logró sostener ningún trabajo. Se refugió en malas compañías, en hábitos destructivos y en esa costumbre de culpar a otros por las ruinas que uno mismo alimenta. Terminó llevándose dinero de la casa de su madre y provocando, junto con unos amigos, un incendio que dejó la vivienda inhabitable por un tiempo. Teresa tuvo que alquilar lo que le quedaba y vivir bajo el mismo techo que el hijo al que había protegido de toda consecuencia. Y entonces conoció el precio real de su propia obra. Diego se volvió áspero, exigente, cada vez más parecido a un reclamo permanente. La acusó de haberle arruinado la vida, como si la sobreprotección y la mentira no hubieran sido durante años un idioma compartido por ambos. Más de una vez intentó buscar a Lucía, no para pedir perdón, sino probablemente para ver si todavía quedaba algo de aquella mujer dispuesta a salvarlo. Ya no quedaba eso. Lo que había ahora era alguien que entendía demasiado bien que el amor sin respeto no rescata a nadie, solo hunde de a dos. Y tal vez esa sea la parte más silenciosa de esta historia. Lucía no encontró la salida cuando apareció un hombre bueno, ni cuando la justicia empezó a darle la razón. La encontró antes, en el momento exacto en que dejó de discutir con lo evidente, cuando aceptó que el sufrimiento no era una prueba de amor. Cuando dejó de justificar cada humillación, cuando entendió que la compasión por los demás no puede construirse sobre el abandono de una misma.
Porque hay puertas que se cierran para expulsar, sí, pero también hay cierres que obligan a buscar la vida correcta. Y a veces el primer paso hacia una existencia más limpia no se parece a una victoria. Se parece simplemente a decir hasta aquí. Si reconocen en esta historia algo suyo o de alguien cercano, cuéntenlo en los comentarios. Si este relato les dejó pensando, apóyenlo con un me gusta y suscríbanse para no perderse las próximas historias. Y cuando aparezcan las pantallas finales, quédense un momento más. El siguiente video también habla de decisiones que cambian una vida cuando todo parecía perdido.